Muy bien. Video número 117 del curso de Fast API. En los últimos 3-4 videos aprendimos de configuración de operación de ruta. Ahora avanzaremos al capítulo sección de codificador compatible con JSON. JSON Compatible Encoder. Hay muchos casos donde podríamos necesitar convertir un tipo de dato, digamos como Pydantic, un modelo Pydantic, o algo compatible con JSON, tal como un diccionario, una lista, etc. Por ejemplo, si necesitamos almacenar datos en una base de datos, hay un proceso, digamos, de mapeo, de conversión para que haya compatibilidad. Para lograr ese objetivo, el framework web Fast API provee la función JSONable Encoder. Esa función. ¿Cómo se utiliza la función JSONable Encoder? Imaginemos que tenemos una base de datos, llamémosla FakeDB, que solo recibe datos compatibles con el estándar JSON. Por ejemplo, si no se recibe objetos datetime que no son compatibles con JSON, debe haber una conversación. En tal caso, un objeto datetime será convertido a un texto que contenga datos de tiempo, de fecha, en el formato ISO. En formato ISO que es totalmente compatible y transmitible entre diferentes sistemas. Del mismo modo, esta base de datos no puede recibir un modelo Pydantic, un objeto con atributos, solamente recibe diccionarios. Entonces ahí se hace un puente de conversión. Podemos utilizar JSONable Encoder para ese objetivo, para resolver ese problema. Se recibe un objeto tal como un modelo Pydantic y se retorna una versión compatible con JSON. Aquí tenemos un caso de ejemplo. Vamos a estudiarlo. Ok, ¿qué tenemos al principio? La importación de la clase datetime, la clase Fast API, la función JSONable Encoder y también la clase Base Model desde el módulo, desde el paquete Pydantic. Tenemos una base de datos, una pseudo base de datos para simular ese almacenamiento. Un modelo que hereda una clase item que hereda de base model. Esa clase item tiene tres atributos: title, timestamp y description. Ok, creamos el objeto Fast API. Tenemos esta ruta items que tiene el parámetro de ruta ID. Aquí está mapeado y también recibe en el body un objeto item de esta clase, por supuesto. Y lo que hacemos es codificar a JSON el item, el modelo que recibimos aquí, y lo almacenamos en la base de datos falsa. Ahí básicamente asignamos a ese ID esos datos. Revisemos lo que dicen aquí adelante. Bueno, esto es relativamente corto, no me había fijado en la longitud de este capítulo. En este ejemplo, se convertiría un modelo Pydantic a un diccionario y datetime a cadena de caracteres. Así de práctico. El resultado de la llamada es algo que puede ser codificado con la función incorporada DAMS del módulo JSON de la librería estándar de Python. Ok, nos retorna una cadena larga que contenga el formato JSON como cadena de caracteres, ¿sí? Básicamente retorna una estructura de datos tipo JSON. O sea, uno podría pensarlo de esta manera, hacer esta, digamos, asociación.
un diccionario es equivalente a un objeto JSON y viceversa. Hay una equivalencia porque en un diccionario tenemos llaves y valores y es básicamente la misma estructura de datos que utiliza JSON. Y una propiedad del diccionario puede ser una lista de otros objetos. Se puede tener, digamos, ese nivel de anidamiento. JSONable Encoder es usado por FastAPI internamente para hacer conversión de datos, pero es útil en muchos otros escenarios. En algún momento, cuando estemos diseñando nuestras APIs, eventualmente necesitaremos de esa función. Repliquemos el ejemplo. Voy a crear un nuevo archivo. EX, bueno, esto ya va en otra carpeta. Aquí en F05 Tutorial creamos una que se llame T23 JSON Encoder. Y para que esta carpeta represente un módulo Python, decimos doble guión al piso init doble guión al piso punto py. Cerremos todos los archivos actualmente abiertos. Aquí en el editor creemos uno nuevo, EX01 JSONable encoder.py. Entonces, desde datetime importamos datetime. Desde FastAPI importamos la clase con el mismo nombre. Desde encoders, desde ese submódulo de FastAPI, se realiza la importación de JSONable encoder. Importamos base model. Así creamos aquí la base de datos. Ok. Creemos la clase item con esos tres atributos: title, timestamp y description. Creemos el objeto FastAPI, la operación de ruta items, la cual tiene un parámetro de ruta llamado ID. Así. Update item, no, sí, update item, ya está. Creo que esto sería todo. Básicamente retornamos ese elemento recién agregado a la base de datos. Creemos una ruta adicional para obtener todos los elementos. Así. Ok. Entonces, nos desplazamos a la carpeta anterior, entramos a T23 JSON Encoder, limpiamos pantalla, Ubicorn, EX01 JSONable Encoder, app, y hacemos que se recargue la página. Podemos ir directamente a la documentación interactiva que nos ofrece Swagger UI. Entonces está put para actualizar, básicamente se crea. Bueno, también podría ser una operación post. Aquí digamos title 1, description ABC. El ID digamos que sea 1000. Lo subimos al servidor y obtenemos esa respuesta. Observemos que en la codificación nos dan una fecha en ISO 8601, en ese estándar. Bastante práctico, ¿cierto? La conversión automáticamente la realiza esta función. Sabemos que timestamp es un objeto de datetime y la función JSONable encoder se encarga de la conversión. Voy a agregar otro, digamos 1001, title 2, cambiémosle aquí la fecha por 29, puede ser la misma hora, la descripción XYZ execute, ahí ha sido agregada, y ahora utilizando la operación de ruta de tipo get llamada items, con la descripción read items, execute, y básicamente recibimos un
un objeto con varias propiedades, donde las propiedades son los ID de cada objeto. Bastante práctico, ¿vale? Y con ello prácticamente ya terminamos este capítulo. En el siguiente capítulo, que tiene que ver con actualizaciones del body. Ok, aquí terminamos creando un commit que diga codificar en formato JSON. Ok, entonces podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.